Estar aquí arriba no es fácil para mí, pero el Señor, algo impresionante que hace es que transforma. Dios puede hacer de cada uno de nosotros cosas increíbles. No solamente bendecirnos económicamente, prosperarnos, sino que produce un verdadero amor por Él, amor por Cristo, por la iglesia. Va arreglando cosas que cada uno de nosotros sabemos que tenemos en el corazón, y el Señor es paciente, es misericordioso, y Él va trabajando con su pueblo, con su iglesia y en particular con cada uno. Bueno, vamos a continuar con la serie del libro de Romanos. La porción que nos toca esta semana, este domingo, es Romanos 6, del 15 al 23. Pero antes de ir y leer el texto, me gustaría compartir con ustedes algunas cosas. Bueno, primero, antes que nada, vamos a orar para que el Señor bendiga el mensaje. Bendito Padre, queremos darte gracias por este mediodía que nos permites estar congregados en tu nombre. Gracias porque eres bueno con nosotros y porque el amor de Cristo está con nosotros. Con eso es más que suficiente para que nosotros podamos vivir una vida que te honre, que te glorifique y que podamos servirnos unos a otros. Permite que el mensaje, el texto del día de hoy, pueda ser algo que impacte nuestro corazón, que realmente nos lleve a entender que debemos de vivir por gracia, que debemos de vivir para ti una vida santa, una vida agradable que te honre. Te lo pedimos por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, no me dejarán mentir, pero hay una de las cosas más tristes en la historia, que es la esclavitud. Probablemente todos hemos visto películas, hemos visto documentales acerca de cómo estas personas eran privadas de su libertad. Eran épocas diferentes a la nuestra y probablemente nos costaría trabajo entender realmente qué es ser un esclavo. El mundo antiguo vio de manera natural este estilo de vida, donde hombres y mujeres eran sometidos a la fuerza, a servir a sus dueños o a sus amos. Lo que luego de adquirirlos o comprarlos, podían hacer con ellos lo que quisieran, aún quitarles la vida. Así de grave era la esclavitud hace muchos años. Y bueno, no pudiéramos eximir de que pudiera haber todavía países en los cuales todavía se ejerce cierto tipo de esclavitud. En el texto del día de hoy observaremos la diferencia que hay entre ser un esclavo del pecado o ser un siervo de Dios, un siervo de justicia. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra libertad? Probablemente cada uno de nosotros tendríamos un concepto muy diferente acerca de lo que es la libertad. Pero si regresamos a aquella época, quisiera que nos pusiéramos unos momentos en los zapatos, tener un poquito de empatía con un esclavo. ¿Qué pensaría él con la palabra libertad? Probablemente él estaba atado, dormía en un calabozo, no comía lo suficiente, probablemente trabajaba sin cesar todo el día, probablemente no estaba con su familia. Muchas cosas que nosotros al día de hoy tenemos. Y para él la palabra libertad significaría muchas de las cosas por las cuales nosotros tenemos el día de hoy. Por lo general, tristemente, el mundo piensa en libertad al derecho de vivir como se nos plazca e ir en pos de ambiciones y de sueños. ¿Cuántas de las veces hemos llegado a escuchar a algún joven decir: yo ya tengo 18 años, yo ya soy libre de hacer lo que yo quiera, lo que yo creo que es mejor para mi vida? Pero en realidad, vivir para uno mismo no es libertad. Cuando el apóstol Pablo dijo que sois esclavos de aquel a quien obedecéis, estaba señalando que podemos elegir entre el pecado o la justicia. Así que, si no vivimos para Cristo, nos encontramos esclavizados a nuestros propios deseos o hábitos pecaminosos de nuestro ser. Entonces, aunque creamos que si yo no deseo nada acerca de Dios, yo soy libre,
nos damos cuenta que al contrario, somos esclavos de nosotros mismos y de nuestros propios pecados. Entonces lo que Dios quiere hacer es liberarnos de toda forma de esclavitud, que nos impida llegar a ser quienes quiso que fuéramos cuando Él nos creó. Cuando uno es padre y tienes a tu hijo recién nacido, ahora uno en Cristo oras, piensas, ¿en qué te gustaría que Él fuera de Él cuando fuera grande? Empiezas a ver su progreso y empiezas a visualizar, y siempre tenemos buenos deseos para nuestros hijos. Creo que todo el mundo quisiéramos que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, fueran mejores personas, tuvieran mejores costumbres, tuvieran mejores trabajos, tuvieran una mejor familia, tuvieran mejores valores, etcétera, etcétera. Dios, cuando nos creó y cuando nos formó, Él siempre ha querido que nosotros fuéramos mejores. Obviamente no que Él, pero sí que fuéramos mejores generación tras generación. Entonces, si nosotros, humanamente, tenemos ese mismo deseo, imagínense Dios, Él quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesús. Este tipo de libertad no se logra mediante el esfuerzo humano, sino por medio del conocimiento de la verdad y la sumisión a Cristo. Gracias a Dios por las iglesias, no solamente esta, no solamente por Gracia Soberana Guadalajara, sino por todas las iglesias donde se predica el Evangelio, donde se predican las verdades de la Escritura, donde se predica al Dios que creó los cielos y la tierra, porque es como una de las formas como las cuales nosotros adquirimos la verdad. El mundo, en la actualidad, está llena de mentira, pero en la iglesia, en la palabra, tenemos la verdad de Dios. Entonces, a lo largo de nuestra carta, todo lo que hemos estado viendo en Romanos, Pablo ha querido establecer que los convertidos a Cristo somos nuevas criaturas. Hay un versículo que creo que la mayoría conocemos, que está en 2 Corintios 5:17, y nos dice que somos nuevas criaturas. Cuando el Señor se presenta en nuestras vidas y nos salva, nos transformamos. Morimos con Cristo y somos resucitados a una nueva vida con Él. Por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. Por eso debemos actuar según esta nueva naturaleza. Si el Señor ya me salvó y me transformó a una nueva creación, entonces yo debo actuar conforme ese llamado que yo tengo. No podemos rendir dominio de nuestras vidas al pecado, hacernos esclavos de él. En vez de esto, necesitamos darle dominio a Dios, hacernos esclavos de Dios. Pablo no dice que somos libres en el sentido de no tener ningún amo. Servimos al pecado o a Dios. No tenemos alguna opción. Entonces, nosotros siempre estamos bajo autoridad de alguien. Siempre hay alguien que está por encima de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en cualquier lugar y en cualquier posición que nos encontremos. Así yo sea el presidente de un gran corporativo, siempre hay gente que está por encima de mí y estamos bajo autoridad. Y siempre tenemos que rendir cuentas a alguien, y eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente. En nuestro texto, Pablo, en lo que vamos a ver el día de hoy, hará contrastes en pares. Por ejemplo, menciona pecado contra justicia. Menciona pecado contra Dios, libertad contra esclavitud, para que nosotros podamos siempre tener dos parámetros totalmente opuestos. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que los placeres del pecado siguen tomando un lugar en un cuerpo que sigue siendo mortal y pasajero. Pero Pablo está hablando de una nueva vida en Cristo que trae alegría eterna. El mundo, la gente que está afuera, siempre está en búsqueda de la felicidad. A través de entretenimiento, a través de tener más posesiones, a través del dinero. Hay muchas formas a través de las cuales nosotros podemos querer alcanzar la felicidad o la alegría. Pero la alegría eterna, una alegría, un gozo
que se da a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, solamente nos lo puede dar Dios. Aunque es verdad que vivimos con un pie en cada mundo, hemos comenzado a caminar nuestra resurrección con Cristo. Pero aún habitamos cuerpos mortales sujetos ¿a qué? A pasiones, como orgullo, ira, egoísmo, glotonería, embriaguez, etcétera, etcétera, etcétera. Comprendemos que una vez que caemos en estas tentaciones, es más difícil resistir la próxima vez. Y creo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, podría haber una persona que hoy llena su cuenta con dinero de manera deshonesta y se encontrará aún más tentado a desfalcar o a utilizar métodos financieros cuestionables conforme lo sigue haciendo. La persona casada que comience un coqueteo en la oficina encontrará que cada vez es más difícil evitar la infidelidad. Entonces el pecado es algo que debemos de tener mucho cuidado para no dejar que nos domine. Y les quiero explicar por qué. Hay un pequeño video en internet, lo pueden buscar, es un pequeño video de 2 minutos, que se llama El pecado es como el queso. ¿Lo pueden ver? Se los voy a tratar de describir, pero más adelante, después ustedes lo pudieran entrar a ver. Imaginen que es un ratón que de repente es una animación, es una caricatura, y empieza a oler. Y se ve en el dibujo que ese olor lo lleva a un queso. Aquí lo increíble es que el queso, cuando abren la toma, está dentro de una trampa. De esas trampas, qué presión. Entonces el ratón está empezando a ver y empieza cómo hacer para poder tomar el queso y no ser atrapado por la trampa. En eso encuentra unos cerillos, muy inteligente el ratón, agarra un cerillo, lo rompe y abajo en un mecanismo pone un palito que hace que él pueda estar tomando del queso sin que se active la trampa. Se ve que el ratón empieza a comer y a comer y a comer, y cuando el ratón ya está bastante lleno, ya casi el queso se termina, el mecanismo, como el peso del queso ya no es tanto, es muy pequeña la porción, se cae el palito. Pero como el ratón está totalmente satisfecho, él se le olvida. Al ratito después pasa un poco de tiempo y esa pequeña porción del queso quedó dentro de la trampa. Entonces, él lo que hace es, su misma naturaleza, su misma acción, hace que tome el queso, pero la trampa lo agarra. Entonces, más o menos, es una pequeña imagen de cómo es el pecado. O sea, el pecado está ahí, pero en algún momento nos atrapa. Entonces, el tentador de este mundo está determinado a convertirse en nuestro amo y tiene paciencia para irnos atrayendo poco a poco. Entonces, el título del mensaje del día de hoy es Los dos amos. Por favor, si me acompañan en su Biblia, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 6, versículos, vamos a dividir el mensaje en 3 puntos. Los primeros son del 15 al 16. Y el primer punto es: nadie puede servir a 2 amos. El texto nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 6:24, la primera parte, nos dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, teniendo este principio en mente, nuestro pasaje comienza
con una pregunta similar que se hizo en Romanos 6:1, que es: ¿podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? La respuesta es claro que no. Si buscáramos la justicia por medio de cumplir la ley, ¿saben cómo estaríamos? Estaríamos frustrados, insatisfechos. ¿Y saben por qué? Porque no es posible cumplir la ley sin fallar. Y creo que nuestra misma vida nos lo comprueba. Pudiera ser que el día de hoy yo dijera: yo voy a determinar el día de hoy no pecar. Y me levanto, no veo la televisión, no tengo contacto con nadie. Nos vamos a encontrar con algún contexto, alguna situación donde tristemente fallaremos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa sin que cometamos alguna falta? No obstante, ya que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, la justicia de Dios en nuestras vidas es posible. Dios nos concede estatus de justos y poder tener una comunión eterna con la cual Él nos va capacitando para obedecer en vez de pecar. Dios no requiere una obediencia perfecta. Probablemente muchas de las veces hemos tenido este cargo donde yo he querido obedecer en mis fuerzas y creemos que Dios está esperando una obediencia perfecta. Y no, sino lo que Dios espera es que hagamos una alianza con Él en vez de con el pecado. Que tengamos una vida de obediencia en vez de una vida de maldad. Una vida de justicia en vez de una vida de inmundicia e iniquidad. Entonces, si nos aliamos con Dios, como el ejemplo del pastor Roberto, nos encontraremos en su equipo. En ese equipo donde reina la gracia, reina la paz, la esperanza y el amor. Y por eso seremos contados entre los justos. De lo contrario, si escogemos el equipo contrario, que es el pecado, nos encontraremos en el lado donde reina la muerte. Entonces, creo que si nos preguntáramos y pusiéramos una línea, ¿quién quiere estar en el equipo de Dios y quién quiere estar en el equipo del pecado? Si ahorita nos paráramos todos, yo espero que todos quisiéramos correr para este lado, ¿verdad? Entonces, nos puede sorprender de Pablo porque utiliza el ejemplo de la esclavitud. Obviamente él no está queriendo ilustrar esto, pues obviamente como un principio espiritual. Lo que Pablo está haciendo es que utiliza algo familiar de aquella época para ilustrar que no tenemos más que servir a uno de los dos amos espirituales, el pecado o la obediencia. No podemos escoger ser independientes de estas fuerzas que compiten en nuestro ser, sino que solo podemos escoger a cuál de ellas dos vamos a servir. Los que piensan que son independientes de cualquier amo viven bajo una ilusión. Nuestra elección siempre determina nuestro fin. Y obviamente esto está basado en gran medida por las decisiones diarias que vamos tomando, sean pequeñas o de gran importancia. Aquí me di a la tarea de buscar un poquito de información. Obviamente no voy a pasar toda la información acerca de las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Les voy a pasar algunas solamente. Dice, el mejor momento para tomar una decisión es entre las 10 y las 12 del día. Si quieren, ustedes vayan analizando sus vidas y ya irán comprobando si esto es cierto o no. Nos dice que tomar decisiones después de las 8 de la noche no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya está cansado. Nos dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Las mujeres maduran alrededor de los 21 años de edad y las mujeres alrededor de los 26 años. Perdón, y los hombres a los 26. Entonces, para tomar una buena decisión, a veces tomamos entre 50 y 200 malas decisiones. Y algo que creo que ya se ha compartido en varias ocasiones aquí, que nosotros en un día tomamos alrededor de entre 1,000 y 2,500 decisiones. Y nos pone un ejemplo. Un operador de avión, un piloto,
toma 5,000 decisiones diarias. Entonces, más o menos para tener un parámetro acerca. Bueno, y tú dices, ¿para qué nos sirve todo eso? Bueno, nosotros desde que nos levantamos, consciente o inconscientemente estamos tomando decisiones. Y esas decisiones que nosotros vamos tomando, o nos llevan a un lado, nos llevan al otro lado. Entonces, lo importante es que el Señor vaya trabajando en nuestros corazones y que cada día podamos analizar mejor. Y obviamente mientras más contacto tengamos con la palabra de Dios, asistamos regularmente a la iglesia, poco a poco nuestros hábitos y nuestras decisiones siempre se irán cargando del lado del Señor. ¿Y saben quiénes son los primeros beneficiados? Nosotros y ustedes mismos. Iremos viendo el trabajo del Señor de una manera natural. ¿Cuántas de las veces hemos estado tratando de dejar alguna situación, algún pecado que está ahí? Y a veces lo que el Señor quiere es que nosotros determinemos en nuestro corazón seguirlo a Él. Y de alguna manera natural, esas situaciones se irán arreglando. Entonces, por favor, vamos a Romanos 6, del 17 al 19. El punto 2 es las bendiciones de servir a nuestro verdadero amo. O sea, al tener claro que todos anhelamos estar sirviendo, estar del lado de Dios, del lado del Señor y no del lado del pecado, ¿cuáles son las bendiciones que nosotros tenemos por seguirlo a Él y servirlo? Nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo agradece a los cristianos romanos que hayan tomado la decisión correcta. Que una vez habiendo sido esclavos del pecado, ahora hayan obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual son entregados. Aquí algo importante es la frase, obedecer de corazón. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús enfatizaba mucho la actitud del corazón. Y podemos buscar en los evangelios muchos versículos y pasajes donde está la palabra corazón o corazones. Y encontraremos muchos de ellos donde Jesús habla de esta actitud. Por ejemplo, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 9:4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús, cuando veía a las personas, no veía el exterior. Jesús, ¿qué es lo que veía? El corazón. Entonces, el problema que Jesús llegó a encontrar con los líderes religiosos de su época era su rutinaria observancia de la ley. Una observación que ya no venía de sus corazones, sino de tradiciones humanas. Que Pablo le diga a los cristianos romanos que ahora han obedecido de corazón es un gran elogio, porque significa que su observación religiosa empieza en sus corazones. Y ahí es cuando realmente empezamos a complacer a Dios. David era un varón conforme al corazón del Señor. Y vemos que David era alguien que complacía a Dios con su corazón, con sus acciones y con todo lo que él hizo. Entonces pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿cómo está mi corazón actualmente? ¿Cómo está nuestro corazón? Las cosas que hacemos, ¿las hacemos de corazón?
para mi esposa, para mis hijos. Y obviamente las hacemos de corazón para Dios. ¿Nuestra obediencia es genuina o es por alguna apariencia? Cuando los creyentes de la iglesia de Roma se hicieron cristianos, Dios les cambió de una forma de esclavitud para que pudieran acogerse a otra. Les liberó de la esclavitud del pecado para que pudieran hacerse siervos de la justicia. Ahorita tanto auge que hay con películas de superhéroes y un montón de cosas de estas, sobre todo los niños y los más jóvenes, ven en estos personajes ejemplos, cosas que ellos quisieran tener, obtener, poderes y cosas así, porque pudieran llegar a sentirse realizados con estos personajes. El Señor llama a su pueblo y a su iglesia a que seamos siervos de la justicia, a que seamos siervos que estemos dispuestos a trabajar y a servir y vivir para Él. Desafortunadamente vivimos en un mundo regido por fuerzas espirituales, Dios y Satanás. No hay una tercera opción, no hay autonomía. Entonces, como hemos venido diciendo, ¿serviremos a uno o serviremos al otro? El hecho que hemos sido libertados del pecado no nos da autoridad para involucrarnos en cualquier conducta que sea. Simplemente representa un cambio de amo del pecado a la justicia y un cambio de destino de la muerte a la vida. Entonces, obviamente tenemos nuestro andar en esta tierra hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. Pero lo más increíble que los hijos de Dios podemos tener es que nuestro destino nos lleva a una vida eterna. Y esto es una inmerecida bendición. Pasar un destino eterno de muerte a uno de vida nos debería de llenar de esperanza. Hay algo importante que revisar y es la debilidad de nuestra carne. Casi parece que Pablo pidiera disculpas por haber utilizado la esclavitud como un ejemplo o como metáfora. Pero como en los siguientes versículos es algo recurrente que sigue usando, entonces no es que vaya por ahí. Lo que simplemente está diciendo es que Pablo reconoce la flaqueza de la carne de esos cristianos de la iglesia de Roma y que él mismo debe utilizar cosas familiares que sus oyentes entiendan para poder ilustrar cosas espirituales que deben aprender. De otra manera, Pablo confundiría a sus oyentes predicando más allá de su entendimiento. El mismo Jesús también utilizó cosas muy sencillas para poder ejemplificar enseñanzas que les quería transmitir a sus oyentes. En muchos hizo relatos y en otros usó parábolas. Y nosotros, a veces cuando queremos transmitirle algo a nuestros hijos, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo en un lenguaje sencillo y comprensible para ellos. O a veces también en nuestras empresas. La semana pasada salió una nueva reforma en algo que afecta en el trabajo donde estoy. Y estábamos 4 personas y nuestro jefe, para poder ejemplificar un poco todos estos cambios, puso el ejemplo de hacer una sopa. Y nos dijo, tú eres el jitomate, tú eres las verduras, tú eres la papa y tú eres la carne, ¿no? Y de alguna manera él ejemplificando con algo muy sencillo, nosotros pudimos llegar a entender lo que él nos estaba tratando de transmitir. Entonces, por eso Pablo, en este caso, está usando estos ejemplos. Pablo agradeció a Dios que estos cristianos hubieran pasado del equipo del pecado al de la justicia, que hubieran pasado de la muerte a la vida. Ahora Pablo les recuerda que de nuevo deben ajustar su conducta, según el lado que habían escogido. Igual que en el pasado habían servido fielmente al pecado, a su antiguo amo, pero ahora debían de servir a la justicia, a su nuevo amo, con la misma fidelidad que lo habían hecho con anterioridad. Y si vamos a servir y obedecer a nuestro nuevo amo con fidelidad y devoción,
se va a producir algo maravilloso en nuestras vidas, que es algo llamado santidad. Santidad es una de esas palabras que parecen asustar a la gente. Pocos realmente comprenden su significado, y es importante que nosotros como cristianos tengamos claro por qué Dios nos llama a la santificación. Aquí la palabra griega es agiasmon, que tiene su raíz en la palabra agios, que significa puesto aparte para Dios, o sagrado, o de moral pura. En esa forma plural, agia significa el pueblo apartado para Dios. Entonces, si nosotros somos el pueblo apartado para Dios, es importante que manifestamos esas obras de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y espera que llevemos una vida pura, consagrada, apartada para sus propósitos. Entonces, santidad es lo que ocurre cuando Dios nos libera del pecado y nos pone en el camino de la justicia. En esta vida para nosotros, la santidad sigue siendo un viaje en vez de un destino. Es algo que nosotros vamos a ir alcanzando día con día. El propósito de este viaje es la restauración de la belleza con que Dios nos creó, eliminar cicatrices causadas por el pecado. En esta vida nunca nos haremos santos por completo, pero por la gracia de Dios podemos crecer en la santidad. Llegamos a nuestra plena capacidad de santidad en la resurrección. Por eso nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesús y tener una comunión personal con Él para poder regocijarnos en el progreso que Cristo hace posible en esta vida. Jesucristo es paciente para con nosotros. Y a pesar de nuestra vida, la que llevamos con anterioridad, Él es paciente y Él espera que cada día crezcamos en esa santidad. Pero Él sabe que es algo que nosotros no podemos alcanzar. Es algo que nosotros tenemos que vivir en su palabra, vivir el Evangelio, para entonces ir caminando con Él día con día. Los versículos de Romanos 6, del 20 al 23, nos dan estos versículos de esperanza con los cuales le puse por una vida eterna con nuestro nuevo amo. Y dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única libertad que les concedía esa antigua esclavitud era la libertad por medio de la justicia, la libertad de hacer bien, de hacer cosas buenas. El mundo romano tristemente estaba lleno de pecado. Por ejemplo, padres preferían a los hijos varones en algún momento y dejaban morir en la intemperie a las hijas no deseadas. En lugares recogían a estas niñas y las criaban de una no forma muy grata. Lamentablemente, se advertía a los hombres romanos que al visitar estos lugares pudieran llegar a estar involucrados en una relación con sus propias hijas. Entonces, en ese nivel estaba el pueblo en aquella época. Cuando uno está rodeado de esta maldad, empieza a aparecer de forma natural, fácil de entender. Gente que vive bajo tales estándares son siervos del pecado y están libres acerca de la justicia. Entonces, ¿cómo está nuestra sociedad el día de hoy? Las noticias que vemos en los periódicos, en los noticieros, no son nada alentadores.
Las personas sin Cristo no se dan cuenta que sirven a un amo que los está destruyendo. Entonces Pablo les pregunta, ¿cuál es el fruto de este pecado? Un jardinero puede adivinar el fruto que crecerá de la semilla que va a plantar. Semillas de tomate sacan tomates. Un grano de maíz rendirá frutos de maíz. Así también podemos predecir que el fruto rendido por la esclavitud del pecado será la muerte. Por lo que Pablo quiere decir que servir al pecado es una muerte espiritual, que significa una separación eterna con Dios. Estos cristianos romanos habían sido siervos al pecado y hacían cosas de las cuales ahora se avergüenzan. No se avergonzaban en el momento porque sus malas obras parecían naturales, fáciles de defender. Ahora, al ver sus antiguos pecados desde la perspectiva de redención, se avergüenzan de esta previa conducta. Pablo ha hablado de sus vidas antiguas en cuanto al servicio al pecado, pero aquí viene la esperanza, más ahora. Marca un cambio. Ahora Pablo hablará de sus vidas nuevas en servicio a Dios, a su nuevo amo, a nuestro nuevo amo. Si el fruto de las semillas del pecado es la muerte, entonces el fruto de la semilla de Dios es la santidad y la vida eterna. Vida eterna incluye cantidad y calidad de vida. Una vida sin fin, viviendo en presencia de Dios por siempre. Comenzamos a experimentar la vida eterna al ser convertidos por Dios, pero debemos esperar hasta la resurrección para experimentar nuestro pleno potencial. Pablo continúa con un contraste entre pecado y Dios, como lo vimos al principio, pero pasa de una metáfora de la agricultura, hablando de frutos, ahora una metáfora de finanzas. La persona que espera recibir su paga, poniéndose en la fila del pecado, ¿saben qué abrirá cuando abra su sobre? Encontrará un cheque marcado con la palabra muerte. No se puede devolver porque es un pago justo. Muerte es el producto natural del pecado. La persona que siembra pecado puede esperar que rinda fruto de muerte. Aunque no siempre es obvio en la vida, es suficientemente fácil ver que el pecado por seguro lleva a la muerte. Y esta relación de causa y efecto se manifiesta en muchas situaciones de la vida que nosotros podemos entender. Gente que tiene un comportamiento que va en contra, pues obviamente, de la sociedad, nosotros podemos llegar a entender cuál pudiera ser su final. Aún así, el pecado es más que un mal comportamiento. Y las personas que han elegido vivir sin Dios en ese reino y servir a su amo, finalmente llegarán a la muerte. El tentador anuncia el pecado como algo emocionante y glamuroso. Nos persuade a pensar que la gente de Dios es aburrida y orgullosa. Y nos dice que al contrario, la advertencia de Dios que no vamos a morir si comemos del fruto prohibido. Y obviamente la escena más clara es la escena en el Edén, cuando Adán y Eva son tentados y obviamente caen, y sabemos el resto de la historia. Pero para esto nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra de verdad. Juan 8, 31 y 32, si me acompañan por favor en sus Biblias, en el Evangelio de Juan. Juan 8, ...31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, la verdad de Dios, es lo que nos hace libres del pecado.
Es lo que nos quita la esclavitud a la cual nosotros estuvimos cautivos por mucho tiempo y podemos encontrar esa verdadera libertad. Después de oír que el pecado se paga con la muerte, pudiéramos creer que la paga del servicio a Dios es la vida. Sin embargo, eso no es lo que Pablo quiere decir. A lo largo de esta carta, Pablo ha enfatizado que no podemos ganar la vida eterna, sino que debemos recibirla como un don de Dios, como un regalo de Dios. De nuevo nos recuerda que la vida eterna es algo que recibimos por gracia. Estas son las buenas nuevas de Dios. Son buenas noticias, particularmente para los que han pasado muchos años sirviendo al antiguo amo. Significa que no importa cuán profundo sea el hoyo en que hemos caído o cuánto tiempo queda para ser redimidos. Una vez que pasamos del lado del pecado al lado de Dios, Dios hace como el cheque requerido para poder redimirnos, rescatarnos sin importar lo grande que sea. Efectivamente, Cristo ha hecho este pago en la cruz. En la cruz es donde Él ha pagado cada uno de nuestros pecados. Y a través de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos adquirir esa libertad. Podemos adquirir esa vida nueva que todos siempre hemos anhelado. Él pagó el precio y no se requiere ningún pago adicional. El Padre, a través de su Hijo, nos libera de la esclavitud, del pecado, para que vivamos bajo el esquema de la gracia de Dios y crecer en nuestra santificación, y esto va a producir fruto. Fruto que sobreabunde para que después muchas personas se puedan acercar a Dios por medio de nuestro testimonio. En el momento que la gente ve nuestra transformación, ve nuestros cambios, y ellos dicen: tú ya no eres el mismo que yo conocía. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos para poder presentar al Dios de la palabra, al Dios de la verdad, al Dios que nos libera y al Dios que nos rescata. Gracias que también nos da medios para poder crecer en nuestra santificación. Primero, nos dio una nueva naturaleza. Ya tenemos todo lo necesario para poder crecer en nuestra santificación. También tenemos las Escrituras para poder guiarnos. Es importante hacer notar que Jesús contestaba cada una de sus tentaciones con un versículo de la Escritura. Cuando Satanás lo tentó, siempre contestaba: escrito está. Jesús nos dio la clave para poder soportar las tentaciones. Tenemos que venir a la palabra y a través de ella poder soportar. Esto sugiere que aprender las Escrituras es una buena defensa proactiva contra la tentación. Entonces, fíjense que hay una anécdota que nos pudiera ayudar un poquito. Todos ubicamos todos los conflictos que hay en las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando la península de Corea estaba en una de sus épocas más hostiles, la vida era extremadamente difícil. Tanto así que en una familia, un vaso de leche tenía que ser compartido por todos los niños que hubiera en ella, y era considerado como un lujo en la alimentación. Cada niño estaba acostumbrado a la escasez de leche y ya sabía qué tanto debía beber cuando la tenían. Entonces, si una familia había 2, 3, 4 niños, por la misma situación, tenían su vasito de leche y cada niño sabía cuál era de porción de leche que podían tomar. Durante la guerra que hubo en Corea entre el año 50 y 53, muchos niños se extraviaron y se dio el siguiente caso. Una enfermera de la Cruz Roja encontró a uno de estos niños y al verlo perdido lo recogió y dándose cuenta que estaba muy hambriento, le dio un vasito de leche.
El niño ansiosamente comenzó a beber. De repente dejó de hacerlo y preguntó a la enfermera cuántos traguitos podía beber. La enfermera, conmovida y con lágrimas en los ojos, le dijo: toda es para ti, bébela toda. Entonces, es importante que nosotros, a través de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, podamos ser llenos de Él por completo. No solamente estar experimentando traguitos de leche, sino que nosotros día con día podamos llenarnos de Él, poder compartir con Él, y que nuestra santificación día con día se vea que estamos creciendo. Queridos hermanos, personas que nos acompañan por primera vez, en el texto que hemos estudiado el día de hoy, nos recuerdan tres cosas importantes. La primera es que si en verdad nos hemos entregado a Cristo, no podemos vivir en la práctica del pecado, porque ahora servimos a Dios. Debemos apreciar la salvación que por gracia hemos recibido de Dios, sirviendo a Dios con el mismo fervor con que antes servíamos al pecado. Y el más importante, Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que vivamos bajo el esquema de la gracia de Dios y podamos crecer en nuestra santificación. Personas y amigos que todavía no han conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, ahora tú ya sabes lo que se puede esperar bajo el dominio del enemigo, del amo de este mundo y del pecado. Y ahora también sabemos que Dios desea darnos la vida eterna a través de Cristo Jesús. Quiero terminar con dos preguntas. ¿Por cuál de los dos amos decidiremos en este momento? ¿Seguiremos rendidos a la desobediencia o entregaríamos nuestras vidas a Cristo Jesús para recibir la gracia de Dios y comenzar a servir a nuestro Señor? Es algo que ojalá Dios use para poder meditar en Él, orar en Él, y que nuestra vida sea como Dios quiere que sea. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo. Nosotros servíamos al amo de este mundo, vivíamos esclavizados a nuestras propias pasiones y deseos. Pero ahora sabemos, a través de la palabra, que podemos tener una nueva vida contigo. Nuestra vida está llamada a servirte a ti. Queremos pedirte que seas tú el que produzca todos estos deseos en nosotros. Que a través de tu gracia seas Dios el que nos salve y el que nos permita crecer cada día más en conocimiento, pero en verdad. Que nuestra vida te honre, te glorifique y que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos en tu nombre semana tras semana. Permite que cada uno de los que estamos aquí podamos invitar a más personas para poder escuchar el mensaje de salvación. Todas estas cosas te las encomendamos y te las pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.